Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar orando, presentando al Señor la clase de hoy. Voy a permitirle a nuestra hermana Ibelice Lama, que tenga la oración inicial. Ya algunas personas me han mandado la tarea que puse, otros no la han mandado. Es importante que se pongan al día con la tarea para que no se junten las tareas. Ibelice con la oración inicial. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta hermosa tarde, pidiéndote, Señor, que tú sigas trabajando, Señor, desde el interno, que podamos aprender, Señor, que podamos comprender tu palabra, que tú nos ministres, Señor. Mira lo que el pastor nos va a enseñar el día de hoy. Te pedimos, Señor, que podamos entenderlo y digerirlo bien, Señor, para usarlo para tu obra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la salud y has permitido que cada uno de nosotros estemos aquí unánimes y unidos, Señor. Sigue trabajando con cada uno de nosotros, Entra a la clase que me va a ver. Amén y amén. Entren a la clase. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a darle la oportunidad a cada uno de ustedes antes de entrar a la clase de hoy para que me den más o menos un resumen de lo que más le ha llamado la atención de las clases, de la parte que a usted más le ha llamado la atención de la clase. Amén. ¿Quién comienza? ¿Quién rompe el hielo? Gloria a Dios. Pastor, ¿cómo fue el asunto de la tarea? Porque no vi. ¿Usted puso un cuestionario o alguna pregunta escrita o algo así? Porque No, no sabía. lo que hay que contestar las rayas en blanco que están dentro del folleto del manual. Oh, del manual. Correcto. Del manual de eclesiología. El de eclesiología. Oh, sí, porque usted me mandó varios. El de eclesiología. Sí, eclesiología, la lección 3 tiene unas tareitas que hay que contestar y esa es la que van a llenar. Ok. Correcto. Participo en un minuto que estoy buscando mi cuaderno de apuntes. Está bien, perfecto. Pueden buscar sus apuntes y dar su impresión a Amy. Bendiciones, amén. Amén. Yo quisiera saber, pastor, si es participar de todas las clases anteriores o solamente de la clase anterior. De todas, la parte que más Ok, te ha llamado la atención. ok. La materia que más me ha llamado la atención ha sido doctrinas fundamentales y particularmente de la clase anterior fue cuando descubrí y usted nos explicaba por la palabra y nos mostraba que Dios eh, llama a le tiene un nombre a todas las estrellas y las llama por su nombre. Yo siempre he sido partidaria y siempre he hablado sobre la omnipotencia, omnisapiencia y omnipresencia de Dios, pero para mí ha sido muy impresionante porque en esta materia yo me he dado cuenta de que particularmente para mí es impresionante encontrar todo lo que ya yo sabía para la gloria de Dios, porque muchas de las cosas que se han enseñado yo las sabía, otras no, todas esas cosas en la palabra, porque muchas de las cosas uno las aprende escuchando a otros hablar o por cosas de reflexión que le trae el Espíritu Santo, pero ha sido confirmación para mí encontrar que todo lo que yo sabía, muchas de esas cosas lo ha enseñado ahora por la palabra. Entonces, para mí eso ha sido muy significativo. También cuando usted hablaba sobre la personalidad y espiritualidad de Dios, que usted nos explicaba que cuando una persona en la Biblia decía que había visto a Dios, no era que lo había visto literalmente, sino que había visto un vislumbre de su gloria. Entonces todo eso ha sido muy significativo e importante para mí.
Amén, amén, qué bueno, qué bueno. Nicole, Amén. Aquí tengo unos cuantos apuntes de lo que me llamó la atención. Claro está, seré breve porque no todo lo voy a decir, sino más bien esos puntos clave de la clase pasada, que fue muy, muy buena, realmente, bajo el tema Dios, los atributos naturales, el propósito de la iglesia. Mediante este tema, el pastor abarcó los atributos naturales del Señor y, como dice el tema, también en base, enfatizando el propósito que tiene la iglesia, gloria a Dios. Yo apunté acá que la palabra omnisciencia viene de la palabra latina omnis y pontes, que quiere decir todo poder, mediante el atributo de Dios, que también quiere decir su poder es ilimitado, gloria a Dios. O sea que el poder de Dios no tiene límites, es ilimitado, eso lo aprendimos en la clase pasada, y que también tiene poder para hacer todo lo que Él quiere. O sea que la omnipotencia de Dios es atributo, el cual también puede hacer que cualquier cosa suceda. La omnisciencia de Dios tiene una realidad escritural que también está en la palabra. También Dios conoce a todos los hombres y Él sabe lo que hace con todo. Gloria a Dios. Él conoce al hombre y conoce todo en la naturaleza. Esto me llamó mucho la atención porque el tema de la omnipotencia de Dios, omnipresencia, que Él puede estar en todas partes, también hubieron al final preguntas acerca de eso. Es un tema muy interesante que si lo tocamos a cabalidad o como ya lo tocamos, nos vamos a profundidad y eso nos lleva a nosotros a analizar, gloria a Dios. Lo cual este tema nos hizo reflexionar y también nos hizo analizar lo que es la omnipotencia de Dios, el poder de Dios, esa gracia tan grande del Señor, que a veces nuestra mente humana no tiene la capacidad de poder analizar tan grande poder, gloria a Dios. Es por eso que comparto esto, porque lo que es la omnisciencia de Dios, que tiene una base bíblica para lo que no entienden o las dudas que a veces uno tiene acerca de eso, para mí fue de mucha bendición porque yo hace mucho tiempo, creo que con los jóvenes había hablado de ese tema, lo había estudiado, pero no con esa profundidad a la luz de la palabra. Y fue muy interesante. Esto es todo lo que quise compartir. amén, amén, gloria a Dios. ¿Alguien más desea compartir algo de lo que más le ha llamado la atención? O si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, este es el momento. Sí, yo quería decir algo brevemente de los temas que se han tratado. Me ha llamado la atención el asunto, como usted bien mismo lo explicaba en las clases anteriores, que Dios es espíritu. Entonces es importante entender esa parte, aparte de la omnisapiencia, aparte de la omnipresencia, omnipotencia, Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, que nosotros conocemos todo eso de antemano, pero sí es bueno recordar y analizar bien el fundamento de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sobre todo que Dios es espíritu y como tal, Él no funciona con asuntos del cuerpo del hombre, o sea, no tiene un cuerpo humano, porque Él es espíritu. Entonces, y por eso es que está en todo lugar, porque es espíritu. Si fuera un ser humano, no hubiese, no hubiese tenido la capacidad de estar en todos los sitios. Entonces, como él es omnipotente y ese espíritu, él está como en todos los sitios porque tiene todo el poder para hacerlo. Y muy bueno, me ha gustado mucho la pregunta que han hecho los hermanos y las hermanas. Y con mucha capacidad la han desglosado, la han analizado. Eso es lo que quería aportar. Amén, amén, qué bueno, qué bueno. Vamos a iniciar entonces. Hay muchas personas que no han entrado todavía, Arlene, pero vamos a comenzar nosotros. De todas maneras, estamos grabando esta enseñanza. Yo le estoy grabando para luego entonces publicarla. Para el que no pudo entrar a tiempo, pues pueda también escucharla después. En la enseñanza pasada, en cuanto a lo que es esta materia, doctrinas fundamentales,
en la lección 3, nosotros estuvimos prácticamente conociendo los atributos naturales de Dios. Todos sabemos ya, porque se lo hemos enseñado, que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y Dios es omnipotente. Eso lo aprendimos en la enseñanza pasada. Alimentamos nuestra fe por medio del conocimiento de Dios. Mientras más conocemos de Dios y de su palabra, nuestra fe crece, nuestra fe aumenta. Y también eso nos va a permitir, el tercer objetivo que tratamos en la enseñanza pasada, nos va a permitir aprender a caminar por fe, porque Dios es espíritu y Dios quiere que nosotros los conozcamos a Él a través de su palabra. Nosotros tenemos que especializarnos en esta área, en el estudio profundo de la palabra. También en la enseñanza pasada estuvimos definiendo el término teólogos, que es un teólogos. La palabra teo, estuvimos explicando, significa Dios, y la palabra logos significa palabra. El que estudia la palabra de Dios y se profundiza en la palabra de Dios, pues a esa persona se le llama teólogo. ¿Qué es la teología? Es la ciencia en la que uno estudia a Dios a través de su palabra. No hay otra forma, no hay otra manera de uno conocer a Dios que no sea a través de la palabra. Y le enseñamos básicamente los atributos de Dios. Dios es omnipotente, eso quiere decir que Él todo lo puede. Dios todo lo puede. Amén. Dios es omnipresente, que significa que Dios está presente en todas partes, aunque no se manifiesta, ¿verdad? En todas partes, cada vez que Él se manifiesta en un lugar, se manifiesta para mostrar su propósito. Y Dios es omnisciente, tiene conocimiento perfecto. Amén. Dios todo lo sabe. Incluso antes de que tú le pidas a Él cualquier cosa, la misma palabra afirma que ya Él la conoce, ya Él la sabe. Entonces, en el día de hoy vamos a entrar a la lección 4, que lleva como tema Dios, sus atributos morales. Hoy vamos a estudiar los atributos morales de Dios. Esa es la clase de hoy. Y tenemos básicamente dos objetivos. Número 1, conocer los atributos morales de Dios, es decir, la santidad de Dios. Cuando hablamos de los atributos morales, que lo vamos a ver en esta enseñanza, nos estamos refiriendo a la santidad de Dios, a la justicia de Dios y al amor de Dios. Esos son los atributos morales. Lo puede anotar por ahí: la santidad de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. De manera que nuestra fe es el segundo objetivo. Pretendemos lograr con esta enseñanza que tu fe, por medio del conocimiento de sus atributos, pueda crecer aún mucho más. Esos son los dos objetivos. Número 1, conocer los atributos morales de Dios. Y número 2, que tu fe crezca a través del conocimiento de estos atributos. Amén. Gloria a Dios. Y en nuestro manual de estudio, a modo de introducción, hay una pregunta muy interesante que dice: ¿por cuáles características le gustaría que le conocieran en su vecindario? ¿Por cuáles características a ti te gustaría que a ti te conocieran en el vecindario donde tú vives? ¿Por cuáles características? Amén. A Dios le interesaba ser conocido entre las naciones por una característica específica. O sea, Dios deseaba que le llamaran el santo. Oye bien, que le llamaran el santo. Esa es una de sus características y creo que es una de las más importantes. ¿Quién me puede leer Ezequiel 39:7?
Alguien que busque en la Biblia y me lea Ezequiel capítulo 39, versículo 7. Amén. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. ¿Te das cuenta la cantidad de veces que en ese solo versículo menciona la palabra santo? Y haré conocer mi santo nombre, dice la Escritura, entre las naciones. Entonces yo quiero definir, por definición, quiero que definamos la santidad de Dios. Cuando nosotros nos referimos a la santidad de Dios, queremos decir con esto dos cosas. Número uno, que Dios está completamente alejado de las cosas malas y de todo aquello que signifique mancha en relación con Él mismo o con todas sus criaturas. Es decir, hay cosas que aunque Él es el Todopoderoso, por ejemplo, Dios es el Todopoderoso, pero hay cosas que Él no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede pecar, Dios no puede mentir. ¿Por qué Él no puede pecar? ¿Por qué Él no puede mentir? Porque uno de sus atributos es la santidad. En esencia, Él es santo. Y por eso no puede pecar. Y por eso no puede mentir, porque eso forma parte de su misma naturaleza. Y a eso nos referimos cuando hablamos acerca de la santidad de Dios. Él está completamente alejado de las cosas pecaminosas. Él está completamente alejado de todo aquello que signifique pecado o mancha en relación con Él mismo. Y segundo, la santidad de Dios significa la suma cantidad y la absoluta perfección. Es decir, Dios en sí mismo, en su naturaleza, es puro. En Él hay pureza. En conformidad a lo que dice Job 34:10 y Levítico 11 del 43 al 45. Alguien que lea, por favor, Job 34:10. El libro de Job 34:10 y otra persona que busque Levítico 11 del 43 al 45. Amén. Job 34:10. Gloria a Dios por su palabra. Oíd, hombres de sabidurías, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. ¿Te das cuenta? La iniquidad y todo lo que tenga que ver con mancha y pecado está lejos de su presencia. ¿Por qué? Porque la misma palabra afirma en otro texto bíblico que Él habita en la santidad. O sea, Él no puede habitar donde hay impureza. Él no puede habitar donde hay pecado. Él no puede habitar donde hay desobediencia o donde hay mancha. Todas esas cosas están lejos de su presencia. ¿Qué dice Levítico 11, 43 al 45? Levítico capítulo 11, desde el 43 hasta el 45. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Amén. Dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto
para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esos textos significan, mis caros hermanos, que en la naturaleza de Dios hay pureza. Y no solo hay pureza, sino que esa naturaleza está llena de perfección. Eso forma parte, la perfección forma parte de su naturaleza. Él dice, sé santo porque yo soy santos. Y cuando usted analiza etimológicamente la palabra santidad, significa estar separado. O sea, Dios en su naturaleza está completamente separado de lo que es el pecado, de lo que es la naturaleza pecaminosa, de lo que es la suciedad, de lo que es la iniquidad, porque Él habita en la santidad. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos para entender los otros atributos morales. Este es el primer atributo, Él es santo. Y eso es bien importante que nosotros lo podamos, ¿verdad?, destacar. De manera que este atributo, conocido como la santidad, ocupa un lugar preponderante, ocupa un lugar importante, primordial en los atributos morales de Dios. Este es el atributo que Dios quiere que su pueblo tenga. Porque Él dice, sé santo como yo soy santo. ¿Ves? O sea, el deseo de Dios es que nosotros también nos apartemos de la inmundicia. Ese es el deseo de Dios. Que nosotros nos apartemos del pecado. Por eso es que santidad significa separado para Dios. Amén. Santidad significa separado para Dios. Entonces, amén. Creo que se le abrió el teléfono a Toniera ahí. Ok. Entonces, Dios desea que nosotros nos apartemos para Él. Es un atributo muy lindo ese, el de Dios. Él es santo. Gloria a Dios. Y tenemos que tener bien presente este atributo tan importante. Lo que más prominentemente sobresale en las visiones que Dios le dio a algunos hombres en las Escrituras fue precisamente ese atributo, la santidad. Fue su santidad. Por ejemplo, cuando el Señor le dio la visión a Moisés, Dios le reveló a Moisés su santidad. ¿Se acuerdan? Cuando la salsa ardía y no se consumía. ¿Cuántos recuerdan esa historia? La salsa ardía y no se consumía. Y cuando Moisés se iba acercando a la salsa, escuchó una voz que salía de en medio de la salsa. Y esa voz decía, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Ahora, no era que el lugar era santo. El lugar se convirtió en sagrado, en santo, porque Dios estaba allí. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, a veces decimos, Dios está en su santo templo. Y es verdad, si Dios está ahí, el lugar es santo. O sea, los lugares son santos por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso forma parte de su naturaleza, de sus atributos morales. Y también, acuérdese de Isaías, que también tuvo una visión. Él vio al Señor sentado en un trono y que su falda cubría todo el templo. Y él dijo, bueno, soy hombre muerto. Ahora, ¿por qué él dijo así? ¿Por qué Isaías dijo, soy hombre muerto? Porque han visto mis ojos a Jehová, al Dios que vive. Porque Isaías sabía que Dios es extremadamente santo. Y él se consideró un ser humano con inmundicia. Él dice, soy hombre muerto porque han visto mis ojos a Jehová y yo soy un hombre de labios impuros, dijo Isaías. Yo soy un hombre de labios impuros. O sea, Isaías sabía que el Señor Dios Todopoderoso habita es en la santidad. Entonces, el significado de la santidad referente a Dios, a modo de definición, se puede decir dos cosas a partir de las Escrituras. Dos cosas se pueden extraer de aquí. Número uno, que Dios está totalmente aparte de todo lo que es malo. Dios está apartado
de lo que es la maldad, de lo que es el pecado. Y número 2, y de todo lo que contamina en relación con todas sus criaturas. Es decir, el Señor no habita ni cohabita donde hay maldad. Donde hay maldad. Y Él es omnipresente, pero Él no armoniza con la maldad. Él no se mezcla con la maldad. Él no hace ninguna asociación con la maldad. A Él no le agrada el pecado. El Señor detesta el pecado en su naturaleza. Él no asimila el pecado. Él no asimila ninguna inmundicia. Él no asimila ninguna mancha. Es necesario que Dios se separe de la humanidad debido a la pecaminosidad de la humanidad. Porque como Él es santo, y dice la palabra incluso que Él es 3 veces santo, por eso Él está separado de la humanidad, porque acuérdense que Adán lamentablemente pecó, desobedeció a Dios, y el pecado produjo esa separación entre el hombre y Dios. Porque es que Dios no resiste, Dios no tolera el pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Nos acercó al Padre. Nosotros todos estábamos lejos de la gloria de Dios, pero a través de Cristo Jesús y de su sacrificio, Él nos acercó nuevamente al Padre. Pero nosotros estábamos completamente destituidos de la gloria de Dios porque Él es santo. Entonces, en el manual que ustedes tienen, ahí habla sobre las declaraciones generales de la santidad de Dios. Ahí habla de las declaraciones generales de la santidad de Dios. Por ejemplo, en Isaías 57:15, la palabra dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Te das cuenta? Yo habito en la altura y en la santidad. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice el Salmo 99:9: ensalzad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y dice Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio, porque ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Entonces, el hombre, eso fue lo que heredó. El hombre heredó la desobediencia, el hombre heredó el pecado, el hombre heredó la maldad, y Dios no puede habitar donde hay maldad. Dios no puede habitar donde hay desobediencia. Dios no puede habitar donde hay pecado. Es lo que la palabra dice y es lo que la palabra declara. Amén. Y eso está bastante explícito en la palabra de nuestro Dios. Y hay otros textos bíblicos que nos arrojan un poquito más de luz acerca de este atributo tan glorioso como lo es el atributo de la santidad, el atributo moral de la santidad. Alguien que me lea, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16, otro que lea Juan 17:11, otro que busque Isaías 41:14, otro que me busque Hechos 3:14 y otro que me busque Efesios 4:30. ¿Quién lee Primera de Pedro 1, del 15 al 16? Alguien que lo lea, por favor. Pastor, Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Amén. La palabra es leída en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así:
sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Wow. ¿Te das cuenta? Dios ama la santidad porque eso forma parte de su propia personalidad, de sus propios atributos. Y él dice, sé vosotros santos porque yo soy santo. ¿Y qué dice Juan 17:11? Amén. Sí. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean unos, así como nosotros. ¿Te das cuenta? Dice Jesús en la oración, guárdalo, eso es santifícalo, ¿ves? Porque santidad es apartado para Dios. Entonces, cuando Dios dice en su palabra, en oración, dice Dios, dice Jesús, guárdalo del mal, apártalo del mal, para que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno con nosotros. ¿Y qué dice Isaías 41:14? ¿Quién lo lee? Isaías 41:14. Amén. Dice, no Amén. temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Amén. ¿Te das cuenta? El pecado nos limitó tanto que ante los ojos de Dios parecíamos como gusanos. Pero ya en Cristo Jesús eso cambió. En Cristo Jesús eso ya cambió. Ya el Señor no nos ve como gusanos. Ya el Señor nos ve a nosotros como sus hijos. ¿Te das cuenta? Porque es en Cristo Jesús que nosotros somos santificados. En Cristo Jesús somos santificados, somos purificados y somos apartados de toda desobediencia. ¿Y qué dice Hechos 3:14? Hechos capítulo 3, versículo 14. Amén. Dice Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Amén. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Ahí Dios sigue hablando de qué? De sus atributos. ¿Y qué dice Efesios capítulo 4, versículo 30? Alguien que lee Efesios 4:30. Amén. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Incluso la palabra le llama a su espíritu Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? No contrista al Espíritu Santo, porque con ese mismo Espíritu Santo fuimos sellados. Es decir, hemos sido marcados con el sello del Espíritu Santo para que nosotros vivamos en santidad. Entonces, la santidad de Dios forma parte de su primer atributo moral. Ahora vamos a estudiar el segundo atributo. El segundo atributo moral de Dios, que es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Sin embargo, es importante que entendamos que cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de unos atributos que lo que hacen es que más bien manifiestan la santidad de Dios. Porque para Dios manifestar su justicia, primero Él tiene que manifestar su santidad. Entonces, los demás atributos dependen del primero. Por ejemplo, ese atributo moral llamado la justicia de Dios depende de la santidad de Dios. Porque es la santidad de Dios que se manifiesta en su trato con los hijos de los hombres. La santidad
se refiere más particularmente al carácter de Dios en sí, mientras que la justicia es la forma en la que Dios trata con el hombre. ¿Te das cuenta? Es importante que eso lo entendamos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo manifiesta Dios su justicia? ¿Cuándo manifiesta Dios su justicia? ¿Cuándo declara inocente al que no lo es? Cuando declara inocente al que no lo es en la carne, pero se ha sido justificado por la fe, ya es completamente distinto. Dice Pablo, justificado pues por la fe, en una ocasión dice Pablo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios manifiesta su justicia cuando nos ve inocente en Cristo Jesús y nos declara inocente, porque ya lo somos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hace Dios como justiciero? Condena al culpable. Condena al culpable. Y Dios vela para que se haga justicia. Entonces Dios juzga no como los jueces modernos, porque hay muchos jueces que lamentablemente no cumplen la ley, y Dios no juzga como los hombres. El hombre juzga de forma diferente, pero Dios no es así. Dios no juzga como los hombres modernos lo hacen. Dios nos juzga por las pruebas que otros presentan en el tribunal, sino que descubre las pruebas por sí mismo. O sea, Dios descubre la prueba por sí mismo, Dios la descubre. ¿Qué dice Isaías 11:3? Alguien que lea Isaías 11:3. Alguien que lo lea, Isaías 11:3. Amén. Isaías 11:3. ¿Qué dice? Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos. Amén. Es decir, que cuando el Señor te condena, es porque tiene todas las pruebas en la mano. Acuérdense que la palabra dice, que ya lo estudiamos en clases anteriores, que los ojos del Señor están en todas partes, mirando al justo y al injusto, mirando lo bueno y mirando lo malo. O sea, aquí los tribunales, los jueces, para poder, ¿verdad?, juzgar con justicia, deben presentársele pruebas. Pero en este caso, Dios tiene todas las pruebas, señores. Toda la prueba el Señor la tiene. Por eso es importante que nosotros nos abracemos de Cristo. Dependamos de la gracia de Cristo. Amén. Y Dios también hace justicia cuando perdona al penitente. Cuando perdona al que se postra. Cuando perdona al que se humilla. Según Salmo 51:14, según Primera de Juan 1:9 y Hebreos 6:10. Es interesante que leamos estos textos bíblicos para que tengamos una idea más acabada. ¿Quién me lee Salmo 51:14? Alguien que se busque. Alguien que se busque el Salmo 51:14. También que se busque Primera de Juan 1:9 y Hebreos 6:10. Porque eso forma parte de la justicia. Por eso David decía incluso, yo mejor prefiero, no sé cuántos se acuerdan de esa historia, que en una ocasión David estaba en falta, había pecado ante los ojos de Dios, y David prefería caer en manos de Dios y no en manos de los hombres. ¿Por qué David prefería eso? Porque David decía, bueno, el hombre no tiene misericordia, pero sin embargo Dios tiene misericordia. Dios es inmenso, porque su amor es tan grande que Él tiene misericordia de nosotros. Y si yo me arrepiento y si yo me postro, Él quizás se apiade de mí. ¿Tú ves? Entonces, es mejor caer en la mano de Dios y no en las manos de los hombres. Porque Dios perdona al que se humilla, Dios perdona al que se postra, Dios perdona al que le pide perdón.
al que reconoce su falta. Hay gente que se justifican y son altivas. Por eso Dios no quiere saber de la gente altiva y de la gente orgullosa. Dice la palabra que al altivo Él lo mira de lejos. Al altivo Él lo mira de lejos. Entonces, lo mejor es uno reconocer que está en falta y humillarse, porque Dios escucha y perdona al que se postra. Vamos a ver qué dice el Salmo 51:14. El Salmo 51:14. Amén. Salmo 51:14 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Amén. ¿Te das cuenta? A Dios le encanta eso. A Dios le encanta que nosotros nos humillemos y le oremos de esa manera, porque Él perdona al que se postra, al que se humilla. ¿Y qué dice 1 de Juan 1:9? ¿Quién lo lee? Primera de Juan 1:9. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es uno de los textos que más me gustan a mí. ¿Sabe por qué? Porque es un texto que nos enseña a nosotros deshacernos del pecado cada vez que nosotros queramos. Por eso es importante a la hora de uno orarle a Dios de esta manera: Señor, líbrame de pecar. Señor, límpiame de todo pecado. Purifícame. Si he pecado en palabra, en hechos, en pensamientos, perdóname. Y si he pecado y yo ni siquiera me he dado cuenta, también perdóname. Líbrame de esos pecados ocultos. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y para limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué dice Hebreos 6:10? Hebreos 6:10. Gloria a Dios. Dios manifiesta su justicia cuando perdona al penitente, al que se postra en oración. ¿Qué dice Hebreos 6:10? Amén. Hebreos 6:10 dice, en nombre de Jesús, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Ese es un texto también que a mí me ministra muchísimo, porque, oye, Dios tiene detalle de todo lo que tú haces en su obra, de todos esos servicios que tú haces, desde arreglar la silla. Hay gente que llegan a la iglesia y son bastante diligentes, no pueden ver las cosas desorganizadas, sino que ellos, sin que nadie lo mande, ¿verdad? Agarran su silla, la arreglan. Si hay un papel en el piso, lo recogen. Si hay que barrer, si hay que suapiar, si hay que preparar para que las cosas, para que el culto sea con excelencia para Dios, la hacen. Y la palabra dice que el Señor está atento. Oye lo que la palabra dice: el Señor está atento a todos esos detallitos. Y dice que Él no es injusto para olvidar tu buena labor. Cuando usted también ayuda a alguien sin que nadie lo sepa, tú agarras, ayuda a una persona que le hace falta cualquier cosa. Tú la ves quizás en ese momento insignificante, pero para Dios no. Dios tiene en cuenta todos esos detalles. Cuando tú ayudas a alguien, cuando le haces un favor a alguien, cuando colabora constantemente en la obra del Señor. Y aquí específicamente el escritor a los Hebreos está hablando de la obra del Señor, de ese amor con que nosotros hacemos todas las cosas, de ese compromiso que de forma voluntaria nosotros hacemos para que el reino de Dios sea ensanchado y para que Dios reciba nuestra adoración con excelencia. Ahí Dios manifiesta la justicia. Dice que Él no es injusto para olvidarse de eso. O sea, Él no es injusto para olvidarse de eso. Gloria a Dios. Es como cuando tú trabajas en una empresa, que el empleador o el dueño de la empresa observa que tú eres diligente, que tú eres un buen empleado, que tú eres un buen trabajador,
que tú eres una joven o un joven que te entrega el trabajo y lo hace con excelencia, el jefe o el dueño de la empresa te está observando y dice, no, a ese muchacho, a esa muchacha hay que promoverla por su lealtad a la empresa, por su fidelidad. ¿Y usted cree que Dios es injusto? ¿Usted cree que Dios paga peor que los hombres? No, todo lo contrario, Dios paga mejor que los hombres. Y dice que Él no es injusto para olvidarse de tu buena labor. Y hay gente que piensa que eso nada más se circunscribe al cielo. No, la recompensa tuya viene aquí en la tierra. Porque yo te pregunto a ti, ¿para qué usted quiere bienestar en el cielo? ¿Para qué? Si en el cielo todos vamos a estar beneficiados, en el cielo todos vamos a estar bajo el bienestar de Dios. El bienestar de Dios y la gracia de Dios la necesitamos aquí en la tierra, es en la tierra. Y hay gente que aplican esa promesa solamente para el cielo o para la eternidad. No, Dios dice, no me voy a olvidar de ti, yo no soy injusto. Yo te voy a recompensar aquí en la tierra. Antes de que tus ojos se cierren, tú verás todo lo que Dios te ha prometido, lo que dice Él en su palabra. Y Él en cuanto a eso manifiesta a favor de nosotros su justicia. Y también Dios manifiesta su justicia cuando juzga y castiga a su pueblo. Cuando juzga y castiga a su pueblo. Isaías 8:17 y Amós capítulo 3 versículo 2. Y eso específicamente se aplica más al pueblo de Israel, que Dios lo ha juzgado y lo ha castigado como resultado de su desobediencia. Isaías 8:17 y Amós 3:2. Lo lean después eso, lo pueden leer en su casa. También Dios manifiesta su justicia cuando salva a su pueblo. Isaías 45 del 24 al 25 y Isaías 46:13. También Dios manifiesta su justicia cuando proporciona la victoria a la causa defendida por sus siervos fieles, según Isaías 50, del 4 al 9. ¿Te das cuenta? Ahí también Dios manifiesta su justicia. Cuando nos da la victoria, cuando nos proporciona la victoria. Alguien que lea Isaías 50, del 4 al 9, por favor. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías 50, del 4 al 9. Amén. ¿Quién lo lee? Ok, Javier. A ver, sí. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Amén. ¿Te das cuenta? Dios también manifiesta su justicia cuando nos proporciona la victoria. Lo bueno de esto es que ya no estamos en el antiguo pacto, sino que estamos en el nuevo pacto. Y por eso dice la palabra que nosotros somos en esta dispensación más que vencedores. Oye, somos más que vencedores. Eso significa vencedores al cuadrado o vencedores al cubo, matemáticamente hablando. Porque nosotros exhibimos la victoria de Cristo.
Amén. De manera que nosotros estamos en victoria por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, otro de los atributos morales de Dios es el amor de Dios. Ya conocimos que el primer atributo moral de Dios, ¿cuál es? La santidad de Dios es el primer atributo. El segundo atributo, ¿cuál es? La justicia. Y el tercer atributo es el amor de Dios. El amor de Dios es el atributo de Dios por cuya razón desea manifestar y mantener una relación personal con aquellos que llevan su imagen y especialmente con aquellos que han sido redimidos del pecado. O sea, la relación que nosotros tenemos con Dios y Dios con nosotros, básicamente es una relación de amor. Aquí nadie le está sirviendo a Dios por obligación, ni por temor, sino por amor. Si Dios quisiera que tú le sirvas por temor, a cada rato mandar un ángel con una espada desenvainada a chantajearte o a presionarte. Dios no es así. Dios quiere que nosotros lo amemos a Él voluntariamente, así como Él nos amó a nosotros voluntariamente. Antes de que tú lo amaras a Él, Él te amó primero. Antes de que yo lo amara a Él, Él me amó primero, porque el amor forma parte vital de sus atributos. Y por eso Él nos redimió, nos liberó del pecado. Por amor. Por amor es que Dios está inclinado a buscar el mayor bien para sus criaturas. El amor de Dios es su deseo, hermanos. El amor de Dios es su deleite. El amor de Dios es el bienestar que Él tiene para con nosotros, que somos los amados. La palabra de Dios nos dice que Él nos amó tanto a nosotros, que se entregó por nosotros, porque eso es lo que es el amor. El amor que no se entrega, oye bien, el amor que no se entrega ni entrega no es amor. Porque hay mucha gente que te dicen, yo te amo, pero nada más quiere que tú lo bendiga a ellos y ellos a ti no te bendicen. Nada más quieren que tú le des a ellos, pero ellos no te dan a ti. Entonces, ¿qué amor es ese? El amor siempre se entrega. El amor se da por los demás. Eso es amor. Eso es amor. Entonces, Dios se dio por nosotros y a favor de nosotros. Gloria a Dios. Y yo quiero leer estos textos bíblicos que son bien importantes. Primera de Juan 3, 16 y 17. ¿Quién lo lee? Primera de Juan 3, 16 y 17. Mateo 5, 44. Y Primera de Juan 4, 7 y 8 y 16. Vamos a ver qué dicen esos textos bíblicos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La primera cita, ¿cuál fue? Primera de Juan 3, 16 y 17. Gloria a Dios. Amén. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida para nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mira qué significa eso. Vamos a suponer que yo llegue donde Nicole, a la casa de Nicole, y yo llegue como en eso de las 11 de la mañana a la casa de Nicole, y yo observe que Nicole no ha puesto ni siquiera habichuela en su casa. No porque no quiera ponerla, sino porque no hay nada en la casa de Nicole. No hay con qué comer, no hay con qué cocinar. Y yo llego a su casa y yo tengo con qué bendecirla a ella. Y yo agarro entonces, le digo, Nicole, vamos a orar para que Dios te bendiga. Vamos a orar para que Dios te bendiga y te supla. Y hacemos la oración y yo agarro, me voy de la casa de Nicole y no dejo una colaboración para que ella cocine. Yo le pregunto a ustedes, ¿eso es amor? No. ¿Es amor eso? Eso no es amor. El amor entrega, el amor da, el amor ve la necesidad. El amor no cierra los ojos.
El amor es práctico. El amor no es teórico, hermanos. El amor que no se expresa es un amor muerto. Y hay gente que tiene la posibilidad, por ejemplo, de ayudar al más necesitado en un momento determinado y endurecen su corazón porque no tienen amor. Entonces, eso es lo que Juan está enseñando ahí, en ese versículo de la palabra. ¿Y qué dice Mateo 5:44? Mateo 5:44, ¿qué dice? Amén. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa sí está fuerte. A Dios que nos ayude a vivir esa, porque esa sí está fuerte. Ay, Padre, santo Dios, santo, aleluya. Léelo de nuevo, mija, porque esa está fuerte. Esa está fuerte. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, Eso, bendecid a mira, los que... eso hay que pedirle a Dios en oración para que uno cumpla ese mandamiento ahí, oíste. Así es. Ese está fuerte. Hay que tener a Cristo entronado en el corazón para ese, oíste. Está muy fuerte eso. Así es. Porque cualquiera ama a Nicole, ¿verdad? Y cualquiera ama a Amy, que son muchachas que se dejan querer y amar. Y cualquiera ama a Javier, un pan de Dios. Y cualquiera ama a Otoniel. Pero mira, ama a un desgraciado que te está acabando por ahí. Ay, Padre amado, Señor Jesús. Esa se me dio dura, esa ahí. No sé a usted, pero a mí me desbarató ese texto bíblico ahí. Santo Dios. Es fuerte ese. Léelo de nuevo. Porque para entender ese no hay que ni siquiera profundizar mucho, porque hay gente que buscan griego, hebreo, arameo. No, ese está claro. ¿Qué dice Mateo 5:44? Dios mío. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, Oye, haced bien. bendecí. Ay, Padre amado. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Porque normalmente nosotros los evangélicos lo que hacemos es cuando alguien nos maldice, nosotros entonces le mandamos al diablo atrás. Oh my God. Uf, 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 uf. Nosotros lo que hacemos es que reprendemos al diablo y maldecimos también, más fuerte todavía. Ay, santo. Sigue leyendo. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ay, gloria a Dios. Wow, 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 wow. Apunten ese texto para que lo analicen y lo estudien, investiguen sobre eso, a ver. Mateo 5:44, póngalo en sus notas eso, porque hay que buscarle el texto, el contexto y todo a eso. Está muy fuerte eso ahí. Para que tú veas lo grande que es el amor de Dios, lo infinito que es el amor de Dios y lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Wow. Y en verdad fue así en la cruz, porque ahí en la cruz el Señor murió por todo, no fue por nosotros nada más. El Señor murió por todo, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, murió por todo el mundo, por los pecadores, por los malvados, por todo el mundo. Gloria a Dios. ¿Y qué dice Primera de Juan 4, del 7 al 8 y el 16? Mira, yo nunca había predicado ese texto bíblico de Mateo 5:44. Wow, ese texto, predicar de ahí no es fácil. Primera de Juan 4, del 7 y 8 y 16. Primera de Juan 4, del 7 al 8 y 16. ¿Quién lo lee? Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Juan 4, Amén. 7 y 8 y 16. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. ¿Y el 16? El 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Ese es su deseo, que nosotros nos movamos en amor, porque Él compartió, por ejemplo, esos atributos forman parte de su naturaleza, y cuando nosotros nacemos de nuevo, Él lo que hace es eso. Él comparte su naturaleza con nosotros, que es el amor. Para uno cumplir con ese mandamiento, tiene que nacer de nuevo obligatoriamente. Porque si no, eso es bastante difícil. Uno cumplir con eso, uno cumplir con ese mandamiento. Amén. Luego, en el folleto, porque hoy no voy a dar la enseñanza muy larga, chequen en su manual, en su folleto, cuando tengan la oportunidad, habla sobre los objetivos del amor de Dios, que son varios objetivos, son como 5 objetivos que habla el folleto del amor de Dios. Luego el folleto habla sobre la manifestación del amor de Dios para que lo estudien la enseñanza completa. No lo voy a dar completa la enseñanza porque, como ustedes saben, estoy de viaje ahora y estamos todavía en el proceso de preparación de maleta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Falta dar la clase de eclesiología, pero lo que vamos a hacer es que la lección número 4, que es la que toca hoy, habla sobre el tema la membresía de la iglesia. Requisitos para ser miembros de la iglesia. Esa es la materia de eclesiología. Y los requisitos están ahí en el manual. Usted apunte esto. Va a hacer un resumen de la lección de eclesiología, de ese capítulo, de esa lección. Va a hacer un resumen en un cuaderno. Va a hacer un resumen y en la próxima enseñanza usted entonces lo tendrá, ese resumen, y lo presentará. Haga un resumen también en forma de tarea de esa lección completa. Un resumen de esa lección completa, porque es bastante larga y más o menos esta enseñanza nosotros la hemos dado en la clase 101. En la clase 101, porque aquí esta lección habla específicamente de los requisitos para ser miembro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? De la iglesia del Señor. También habla de la característica de los miembros de la iglesia. También nos habla sobre eso. Gloria a Dios. Ahí está en el manual. Habla sobre la membresía, qué significa ser un miembro. Como miembro, ¿qué se espera de mí? Ahí habla sobre los compromisos y deberes que tiene un miembro de la iglesia. Y también al final se habla sobre el pacto de membresía. Y el que ya recibió la clase 101, que se le da prácticamente a los nuevos creyentes, saben el compromiso que uno tiene ante los ojos de Dios cuando es miembro de una congregación y el pacto que hace ante los ojos de Dios de fidelidad, de lealtad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí está también esta enseñanza, la lección número 4. Haga un resumen. La tarea es hacer un resumen de la lección 4 del libro de eclesiología. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer un resumen de esa enseñanza. Gloria a Dios. Vamos a entrar entonces a la sección de preguntas, de inquietudes. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo que hemos impartido en este momento?
¿Qué le pareció Mateo 5:44? Porque a mí me dejó atónito ese versículo bíblico. Y mira que uno lo leí otras veces, pero hoy como que el Señor me lo amplificó, el versículo bíblico. No sé si a usted le pasa lo mismo, que a veces tú lees un versículo bíblico muchas veces, pero un día que Dios agarra y te impresiona con ese texto bíblico. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Este es el momento. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir pasando la lista entonces. Vamos a ir pasando la lista para continuar. Gloria a Dios. Vamos a buscar. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? Gloria a Dios. Ada Virginia Félix. Ada Virginia Félix. Y Belice Lama. Pastor, yo creo que Ibelista tiene el internet malo porque ya estaba y como que salió. Ok. Lizzy Pérez. Lizzy no entró hoy. Nicole. Presente. Enerolisa. Charo. Ella entró, pero yo vi que salió también. Charo está ahí presente. Presente. Amén. Javier. Javier Acosta. Rina Daniela. Diana Carolina. Presente, pastor. Amén. Michael Piñeiro. Presente. Amy Félix. Presente. Chanet Cuello. Presente. Rudy Andreina Mancebo. Nelcy Yerubí Alcántara. Presente. Otoniel Sterling. Presente. Arturo Howard. Presente. Hernán Emanuel Pérez. Presente.
Ana Carmelina Pérez. Miadalay Ann. Mairenis Sterling. Presente. Kenia Curi. Presente, pastor. Juan Alexander Martínez. Alexander Presente. Martínez. Presente. Darlene Civil. Darlene entró hoy, Darlene. No, ella no entró. Qué raro. Kelvin Abel Figuereo Jr. Presente. Hexabel Karina Figuereo. Presente. Y felicidades, mi hermana. Feliz cumpleaños nuevamente. Amén. Gracias. Grisel Jiménez. Presente. Amén. Y Belice. Dime, mija. Ah, sí, pastor. Estoy por aquí, se me había presentado un inconveniente y tuve que salir por un momento. Ah, está bien, sí. Manuela Félix. Presente, pastor. Amén. Ismael Figuereo. Rubén Samuel Figuereo. Presente. Amén. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud o pregunta que ustedes tengan? Este es el momento. Pastor, yo me ausenté por un momento, pero estoy presente. Sí, ya yo te puse presente. ¿Alguna inquietud o pregunta? Este es el momento. Pastor, realmente no tengo ninguna inquietud ni pregunta, pero sí recuerdo de una canción que cuando yo era católico cantaba mucho, que habla sobre el amor, Sí. que dice: amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Y cuando te estaba hablando ahorita del amor de Dios, me llegó esa canción porque realmente es lo que usted decía. Amar, hay que entregarse realmente para Amén. poder demostrar el amor. No es algo teórico, sino que tiene que ser algo práctico. Así es, así es. Gloria a Dios. ¿Alguien más necesita expresar alguna inquietud? Bueno, si no hay nadie más, gracias por considerarme hoy, que necesito tener tiempo hoy para este viaje. Le pedimos la oración. Nosotros vamos 6 personas de acá, de la iglesia. La hermana Yerubí, la hermana Caris, Kelvin Abel Jr., Abigail, yo y mi esposa vamos para el Congreso. Salimos hoy con Dios mediante al aeropuerto. Así que oren por nosotros para que todo esté bien, continúe bien y lleguemos a nuestro destino y nos gocemos y recibamos palabra de parte de Dios allá. Y nos vemos en breve, nada más son 2 semanas, prácticamente 2 semanas, nos vemos en breve. Pero nos vamos a mantener conectados por aquí. El hecho de que yo esté fuera no significa que las enseñanzas no seguirán dándose virtual. Vamos a seguir normal con las enseñanzas, con la clase. Si no soy yo que le imparto la clase, la impartirá otra persona, tanto los martes como los miércoles. ¿Ok? Si por alguna razón yo no puedo entrar a dar la clase, la dará otra persona. ¿Me entendieron? Esto no se detiene. Porque a veces me toca predicar los martes y los miércoles y por eso quizás no pueda entrar
a la enseñanza, pero otra persona la va a impartir. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Pónganse al día con las tareas, con las asignaciones y nos vemos próximamente. Bendiciones y les amo a todos en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Y gane a su uno para Cristo. Gánese a su uno para Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones a todos y a todas. Paz.